¿Alguna vez te has preguntado por qué los artistas más ricos del mundo son curiosamente los que más hablan de igualdad? ¿Y por qué los que viven en mansiones, en Los Ángeles o París, son los primeros en darnos sermones sobre el pueblo oprimido? Y también los intelectuales, que jamás han pasado una necesidad material, se declaran enemigos del capitalismo mientras cobran en dólares. Bienvenidos al maravilloso mundo donde los millonarios odian el dinero, los privilegiados odian el privilegio y los que viven del sistema lo llaman sistema opresor. Este es el teatro más grande de todos, el de la moral política. Porque aquí pasa algo curioso. Mientras tú trabajas, produces y pagas impuestos, ellos graban videos sobre la justicia social, desde sus casas de campo, rodeados de arte, vino caro y discursos de Karl Marx que nunca terminaron de leer. El fenómeno es fascinante. Músicos, actores, pintores, poetas y pensadores que predican el socialismo como si fuera una religión, pero viven como los capitalistas más exitosos. No son obreros, pero hablan por los obreros. No viven en el pueblo, pero dicen representarlo. Y lo más interesante, muchos de ellos realmente creen que están del lado correcto de la historia. Así que hoy vamos a hablar de eso, de por qué las élites culturales y artísticas, las más cómodas, las más ricas, las más desconectadas de la vida real, se sienten irresistiblemente atraídas por las ideas socialistas. Y sobre todo, porque esa contradicción no los incomoda, sino que de algún modo los hace sentirse virtuosos. Prepárate porque esto no solo es una crítica a los artistas, es un espejo de una época en la que la hipocresía se disfraza de conciencia social. Primera parte, el origen histórico del artista rebelde. Para entender por qué tantos artistas se sienten atraídos por las ideas socialistas, hay que retroceder un poco en la historia. El romance entre la izquierda y el arte no nació en Hollywood ni en los festivales de cine europeos. Empezó mucho antes, cuando los artistas decidieron que su misión no era solo pintar o escribir, sino salvar al mundo. En el siglo XIX, el romanticismo convirtió al artista en una especie de profeta de la sensibilidad, alguien que se oponía al orden, a la autoridad y al dinero. El burgués, en cambio, era el enemigo. El artista era el alma pura que veía más allá de la rutina y el comercio. Desde entonces, ser rebelde se volvió parte del oficio. Y por supuesto, el marxismo apareció como la gran teoría que justificaba toda esa rebeldía. Por fin una ideología que convertía al artista en revolucionario, en la voz del pueblo, aunque ese pueblo jamás pudiera comprar sus cuadros o entender sus poemas. Luego, en el siglo XX, llegaron las vanguardias, el surrealismo, el dadaísmo y el futurismo. Cada uno prometía destruir el viejo mundo para crear uno nuevo. Ahí empezó el mito, el del artista como héroe social, como el que lucha contra el poder. Un mito tan seductor que incluso cuando el artista se volvió famoso y rico, siguió actuando como si viviera en un sótano escribiendo panfletos clandestinos. Picasso, por ejemplo, fue miembro del Partido Comunista francés, pintó palomas de la paz y dio discursos sobre el pueblo, mientras vivía en mansiones y vendía obras a coleccionistas millonarios. Pablo Neruda cantaba al proletariado, pero tenía casa frente al mar y trabajaba como diplomático. Y Sartre, que hablaba del compromiso revolucionario, desayunaba en los cafés más caros de París discutiendo con intelectuales de traje. Así se construyó una especie de identidad cultural, el artista como rebelde profesional. No importa cuánto dinero gane ni cuántos premios tenga, necesita sentirse contra el poder, incluso si es parte del poder. Por eso, a lo largo del siglo XX y XXI, hemos visto muchos artistas defender y ser funcionales a dictadores y tiranos socialistas. Desde entonces, defender causas de izquierda no solo fue una postura política, fue una seña de estatus moral, una forma de decir, yo no soy como los demás ricos, yo tengo conciencia social. Y así, el socialismo se volvió el perfume intelectual del arte, algo que se usa no por convicción profunda, sino porque da prestigio moral y estético. Segunda parte, la psicología del artista progresista. Ahora que entendemos de dónde viene esa alianza entre el arte y el socialismo, toca mirar algo aún más interesante, la mente del artista progresista moderno. Porque no se trata solo de ideología, se trata de identidad y ego. El artista vive de la admiración ajena, necesita sentirse diferente, especial, más sensible, más profundo que el resto, y no hay nada que alimente mejor ese ego que creer que uno lucha por el bien. El problema es que, cuando ya tienes fama, dinero y privilegios, ¿cómo te mantienes rebelde? Fácil, te inventas un enemigo simbólico. El sistema, el capitalismo, el neoliberalismo.
Da igual si tus giras las pagan corporaciones, si tus películas las produce Netflix o si tu arte se vende en prestigiosas casas de subasta. El discurso antisistema se mantiene porque mantiene viva la narrativa. Yo no soy parte de los poderosos, yo los denuncio. Aquí entra lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva moral. Es incomodidad que sientes cuando lo que haces contradice lo que predicas y tu mente busca una excusa para justificarlo. Por eso vemos a músicos millonarios que critican a los ricos, a actores de Hollywood que hablan del cambio climático después de llegar en jet privado a los premios, o poetas que escriben contra el capitalismo mientras cobran becas del Estado o venden sus libros a precios inaccesibles. Pero no es solo hipocresía, es algo más sutil, culpa de privilegio. Muchos artistas saben que viven mejor que el 99% de las personas, y eso los atormenta, o al menos los incomoda. Entonces necesitan compensarlo con su discurso moral. Sí, tengo dinero, pero estoy del lado correcto, defiendo a los que no tienen. Es una forma elegante de limpiar la conciencia sin renunciar a nada, una redención simbólica. De hecho, la mayoría no busca cambiar su vida, sino su narrativa. No quieren ser vistos como ricos, quieren ser vistos como ricos con conciencia social. Y en el mercado de las apariencias, eso vende mucho mejor. Porque en el fondo, en el mundo cultural, ser moralmente superior es el nuevo lujo. Antes los ricos presumían joyas, ahora presumen empatía. Antes mostraban poder, ahora muestran conciencia, y el socialismo en ese sentido funciona como un accesorio moral de alta gama. Te permite sentirte virtuoso sin dejar de ser privilegiado. Tercera parte, muerden la mano que los alimenta. Los artistas e intelectuales que hoy levantan el puño contra el capitalismo viven mejor que la mayoría de personas gracias precisamente a ese capitalismo que tanto desprecian. No por el Estado, ni por el socialismo, ni por las revoluciones. Viven bien porque hay libertad de mercado, propiedad privada y millones de personas que con su trabajo pueden pagar por sus conciertos, sus libros o sus películas. Sin ese sistema, ninguno de ellos existiría tal como lo conocemos. Picasso sin marchantes, Hollywood sin inversión privada, Spotify sin innovación tecnológica. Todo es capitalismo puro. Y sin embargo, esos mismos artistas parecen convencidos de que su deber moral es morder la mano de quien los alimenta. Critican al capitalismo desde sus mansiones y promueven el socialismo para los demás. O sea, capitalismo para ellos, socialismo para el pueblo. El discurso es perfecto. Ellos mantienen su riqueza, pero obtienen además una superioridad moral gratuita. Pueden seguir viviendo como millonarios mientras se presentan como rebeldes solidarios. Mientras tanto, el sistema que realmente ha sacado a más gente de la pobreza en toda la historia humana, el capitalismo, se convierte en el villano. Y las ideologías que hundieron países enteros en la miseria, como el socialismo, son las que se venden como el camino a la justicia. El arte moderno adoptó ese doble estándar como parte de su identidad, fingir que luchan contra el poder, cuando en realidad luce y disfruta los frutos de la libertad económica que ese mismo poder garantiza. La ironía es brutal. Sin capitalismo no habría estudios de grabación, ni editoriales, ni plataformas globales, ni público con dinero para pagar entradas. Pero ellos siguen insistiendo en que el problema es el sistema. No, el problema no es el sistema. El problema es que muchos artistas quieren conservar beneficios del capitalismo, pero sin la responsabilidad moral de reconocerlo. Cuarta parte, el atractivo estético del socialismo. El socialismo tiene algo que el capitalismo no tiene: poesía. Habla de igualdad, de justicia, de fraternidad. Suena hermoso, casi celestial. Es un discurso que toca el corazón, pero no pasa la prueba de la realidad. Ahí está la trampa. El socialismo suena bien, mientras que el capitalismo funciona bien. Uno vende ideales, el otro produce resultados. Pero claro, para el artista o el intelectual moderno, lo que importa no es tanto la realidad como la emoción. Por eso, el socialismo es tan irresistible en el mundo cultural. No exige coherencia, solo sentimiento. Te permite escribir poemas sobre la pobreza sin renunciar a tu mansión. Te deja hablar de igualdad sin tener que vivirla. El capitalismo, en cambio, es incómodo, porque no promete, exige, no regala, recompensa, no te da lo que sueñas, te da lo que produces. Y eso, para muchos artistas, resulta demasiado terrenal, demasiado vulgar para su narrativa moral.
El socialismo ofrece un papel más atractivo, el del redentor social. El artista se convierte en una especie de mesías cultural, un profeta de la compasión, un guía moral del pueblo. Mientras tanto, vive rodeado de comodidades que solo el libre mercado puede darle: tecnología, lujo, visibilidad global. En resumen, el socialismo ofrece la belleza del discurso, el capitalismo ofrece la belleza del resultado. Pero entre lo poético y lo práctico, muchos artistas prefieren quedarse con lo primero, porque es más fácil fingir conciencia que asumir responsabilidad, más fácil hablar de igualdad que renunciar a los privilegios. Y ahí está la gran paradoja de nuestra era. Quienes más se benefician del capitalismo son los que más lo critican, y quienes más necesitan libertad económica son los que terminan creyéndoles. Quinta parte. La gran contradicción: capitalismo para ellos, socialismo para el pueblo. Al final todo se reduce a una gran paradoja moral. Quienes más se benefician del capitalismo son los que más lo critican, y quienes más sufrirán bajo el socialismo son los que más los aplauden. Los artistas, los intelectuales, los actores de Hollywood, los músicos multimillonarios, todos viven del sistema que les da libertad, oportunidades y riqueza. Pero para mantener su imagen de rebeldes ilustrados, necesitan culpar a ese sistema de todos los males del mundo. El resultado es un teatro político perfecto. Ellos se quedan con el capitalismo y predican socialismo para los demás. Capitalismo para financiar sus giras, sus discos y sus mansiones. Socialismo para que tú trabajes, pagues más impuestos y aplaudas su conciencia social. Y lo más increíble es que mucha gente les cree porque el discurso suena noble, humano, sensible, pero detrás de esa sensibilidad hay puro privilegio, porque el socialismo, cuando se aplica, no produce igualdad hacia arriba, sino miseria hacia abajo, y los primeros que escaparán de esa miseria son precisamente ellos. Mientras que el capitalismo ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza en las últimas décadas, el socialismo solo ha producido colas, escasez y censura. Y aún así, la élite cultural lo sigue vendiendo como si fuera un ideal moral, no un fracaso histórico. Quiero cerrar con esta frase: el capitalismo no promete igualdad, promete oportunidades. Mientras los socialistas se llenan la boca hablando de justicia, el capitalismo, sin hacer mucha bulla, está creando empleos.